Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Preparándose para las fiestas? Nosotros empezando el programa número 430 del Derecho y al Revés, con todas las ganas. Marta, es como si estuviéramos en enero, febrero. Sí. Mira, estoy leyendo acá en la pantalla que tenemos hoy asado en Olivos para el gabinete. Nosotros tuvimos hace unos días un asado muchísimo mejor. Pero más, claro, más sin duda, espectacular. Sí. Bueno, contá de qué se trató. Bueno, se trató de un asadazo que preparó nuestro querido amigo Charlie March para el equipo del programa, y la verdad, bueno, lo compartimos con la audiencia porque lo pasamos tan bien, ¿no? Pero además pudimos recordar a tantos invitados importantes, pudimos también hacer reflexiones sobre lo que nos interesa que cada oyente se lleve del programa, ¿no? Tal cual. Y bueno, y además, por supuesto, una comilona razonable, tanto es así que Charlie y Marcelo hoy no aparecen. No, así es. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? ¿Qué decís? Yo recordando el brindis y lo bien que lo pasamos en esto que planteábamos que va más allá de la amistad, ¿no? Que es como haber construido una intimidad dentro de lo que sería la diversidad de perspectivas de cada uno de nosotros. Y eso es muy gratificante, muy lindo de vivir. Tal cual. Yo le voy a compartir a la audiencia una cosa un poco, no digo íntima, pero interna del programa. Este mensaje le mandamos a todos los invitados y tuvimos muchísimas respuestas realmente, diría que decenas. Los integrantes del equipo del Derecho y del Revés queremos agradecer y desearles lo mejor en estas fiestas. Les dijimos a quienes participaron en nuestro programa compartiendo con nosotros y la audiencia sus ideas portadoras de futuro y su profunda sabiduría. Y va en línea con lo que decís, Mercedes, porque es eso. Todos los invitados nos han dejado enriquecimiento interior. Sí, ¿no? Sí. Puntos para seguir reflexionando. Y además poniéndonos contentos al saber cuánta gente interesante, cuánta sabiduría hay entre muchos que algunos conocen, otros no tanto, y qué bueno es poder a través de un programa de radio, en este caso, hacer llegar eso a miles de oyentes. Sí. Bueno, y estamos muy contentos realmente, estamos terminando el tercer año en Radio Cultura. Estamos muy contentos de estar en Radio Cultura. Nos sentimos profundamente identificados con esta filosofía, con esta apertura. Queremos transmitirle a nuestra audiencia que a partir de enero, el primer programa va a ser el 8 de enero, no los vamos a andar jorobando un 1 de enero. Pero ¿por qué digo primero y por qué digo 8? Porque desde enero pasamos a los días jueves de 19 a 20. Lo cual nos va a permitir un análisis de la semana. Acá vivimos los lunes tratando de decir cómo hacemos para apagar los incendios del fin de semana y nunca podemos hablar de lo que pasó en la otra semana. Bueno, acá vamos a tener una perspectiva más todavía de la misma semana, ¿no? ¿Estás seguro, Alejandro? No, la verdad que no. No, creo que vamos a hablar de lo que pasó el miércoles a la noche y el jueves a la mañana con un poco de suerte. Yo tengo mis dudas. Qué barbaridad. Sí, porque como dice María Elena Iglesias, la realidad en Argentina no es dinámica, es casi resbaladiza, ¿no? Es como que se aceleran los procesos de un día para otro y nunca nos alcanza el programa para comentar, ¿no? Mercedes, hay un comentario que vos querías hacer y nosotros queremos hacer. Uno de los temas que hemos tratado siempre en este programa y seguiremos tratando es los temas de longevidad, los temas de la discriminación por edadismo, pero sobre todo esta nueva perspectiva que vive la humanidad, donde ya los 80, los 90, los 100 son cifras comunes, digamos, ¿no? Yo recuerdo algo que cada vez que lo mencionamos
La audiencia ha hecho decenas de comentarios sobre esto y nuestros amigos también. Cuando decimos cuántas personas crees que hay de más de 100 años en la Argentina y contestamos con la cifra de Mercedes, se quedan estupefactos. Sí. Entonces, bueno... Y vos vas a mencionar, Mercedes, a alguien que no es argentino, pero tiene algo más que 100 años, ¿no? Sí, y de paso contestar cuántos hay de más de sí. 100 en la Argentina. Sí, había 15.000 antes de la pandemia y hay 8.000, pero lo insólito y que hay 2 mujeres en la ciudad de Buenos Aires de 113 años. 113, wow. 2 personas. Qué bárbaro. Y nada, y no es que, a ver, yo entre el año pasado y ya participé en 3 cumpleaños de 100 años. Con lo cual nos rodea la nueva, lo que uno llamaría la longevidad extrema, ¿no? Que es después de los 100 años. Y Edgar Morin, que es francés, pero en realidad tuvo una relación muy fuerte con Argentina y con Latinoamérica en la época que él empezaba a desarrollar su filosofía del pensamiento complejo, y ayudó muchísimo en cuestiones pragmáticas de la educación, porque nos hizo comprender qué era la complejidad. Cuando uno estaba en el siglo pasado, nosotros pensábamos blanco y negro, derecha, izquierda, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Pero no nos dábamos cuenta que la globalización, ese fenómeno, estaba produciendo factores importantísimos que él denominó complejidad. Y para entender y para gestionar la complejidad se necesitan una serie de leyes que él fue analizando, y para mí la que más uso y me sirvió es la que él plantea: nosotros no podemos trabajar en esto o lo otro con la complejidad. Hay que entender la tensión entre esto y lo otro. Y es fantástico porque si uno lo aplica a la realidad cotidiana, en cuanto empiece a pensar esto o lo otro, uno tiene que tener ahí un llamado de atención y decir, a ver, Edgar, y si es esto y lo otro. Repitamos. Edgar Morin. Edgar M-O-R-I-N. Morin. Morin. Sí. Claro, Morin en francés. 104 años. Sí, y además... 104 años. Es increíble lo que él ha producido y los cambios que ha ido acompañando y promoviendo. Y además leo, por ejemplo, que su infancia estuvo marcada por la enfermedad y la pérdida a los 10 años de su madre. Es decir, un hombre de una resiliencia extraordinaria, ¿no? Ahora, hablando del pensamiento... Participó en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, Claro, sí, dale. No, digo, hablando del pensamiento complejo, ¿todo eso lo escribió antes o después de venir a la Argentina? No, durante, pero la Argentina le debe haber servido de ejemplo, ¿viste? De lo que es la complejidad en su máxima expresión, ¿no? Pero realmente es maravilloso el trabajo que él sigue haciendo y cómo su perspectiva es muy práctica para comprender los procesos ¿no? Las nuevas demografías, esto que hablamos nosotros del el vivir hasta los 100 años en buenas condiciones de salud y productivas. Esto, el modelo Matusalén, venía, era muy raro, ¿no? Como algunas veces repetimos, Mercedes, lo que tantísimas veces le hemos escuchado a Fernando Ulloa: hay que vivir hasta la muerte, no hacia la muerte, ¿no? Perfecto. Total, ¿no? Esto de la muerte, que la muerte me encuentre viva. Lo increíble que yo le contaba en la previa, Alejandro, el hecho de que hace unos 10 años un profesor argentino que era el experto y el vínculo con Morin en los temas de complejidad, Raúl Mota, dijo, mira, la familia nos dice que él está, hace 10 años, que él está muy vulnerable, que mejor no haga el viaje a Argentina. Y bueno, Raúl murió en la pandemia. Por lo tanto, uno cuando piensa en esto de que él tiene 104 años y sigue generando y produciendo y comprometido con avanzar con el siglo XXI,
no entiendes, ¿no? Porque claro, la familia lo veía vulnerable hace 10 años pensando que un viaje a Argentina en avión lo podía descompensar y evidentemente era el modelo antiguo, ¿no? De persona de 90 y pico de años que tendría en aquella época. Así bueno, que nada, es cambiamos un placer poco tener estos ejemplos, ¿no? Seguro, realmente un motivo más para pensar mejor el brindis, ¿no? En las fiestas también. Teníamos algo para recomendarle a nuestra audiencia, no es en este caso un libro, son episodios en YouTube, no sé si están también en Spotify, en YouTube están, lo pueden googlear como El Juicio al Mal. El Juicio al Mal, ya van 3 episodios publicados. ¿De qué trata El Juicio al Mal? De los antecedentes, de cómo se gestó el juicio a las juntas militares, ese extraordinario logro de la democracia argentina. El realizador es alguien que nosotros hemos invitado a nuestro programa. Exacto, no estrictamente el realizador, pero sí un fuerte impulsor y participante de esta realización, que es nada menos que Alejandro Carrió, destacado jurista argentino, y además cuyo padre, Genaro Carrió, fue también parte de la gestación de todo el proyecto y del análisis que lo llevó al presidente Alfonsín en su momento a ir hacia adelante. A mí una de las cosas que más me impresiona, y por eso sugiero verlo, así como ha sido tan bueno Argentina 1985, la película, para difundir estas cosas, es lo difícil que era hacer eso en ese momento. Hemos perdido la dimensión. Acá se dice con toda claridad, las imágenes son en blanco y negro, son muy de época. Los discursos que se escuchan de aquel momento, el discurso de Sábato cuando le entrega a Alfonsín el informe de la CONADEP, la respuesta de Alfonsín, que como dice Nacho López, que también estuvo con nosotros, no estaba preparada, no estaba escrita, fue lo que le salió. Y el que lo lleva... Nacho López preguntándole a Videla... ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Claro, ¿no? Qué coraje, qué integridad la de Nacho López. Bueno, todo eso, y fíjate la anécdota, y con esto cierro la referencia, pero se menciona en el segundo capítulo que vi hace un rato, que cuando llevan el informe de la CONADEP a Casa de Gobierno para dárselo a Alfonsín, lo llevan con toda una custodia, claro, no era como ahora, no había computadoras donde guardarlo, era lo que estaba ahí, escrito, lo que estaba preparado, eran enorme cantidad de legajos, y ¿quién los lleva? Con custodia policial, por supuesto. ¿En qué van con la custodia policial? En Falcon verdes, que eran los Falcon en los cuales se secuestraba durante la dictadura. Se secuestraban la gente. Peor, perlita del asunto, ¿quién era el que comandaba esa custodia policial que lleva a la comisión de la CONADEP a darle el informe a Alfonsín? Un comisario que está mencionado en el informe de la CONADEP por su participación en torturas y desapariciones. ¿Nombre? No lo dijeron allí, pero digamos, ese era el contexto en el cual esos verdaderos héroes, digamos, hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Así que por eso recomendamos muy, muy fuertemente Juicio al Mal, la Alejandro serie en YouTube, Carrió. Alejandro Carrió, le mandamos un abrazo a Alejandro. Bueno, y ya que hablábamos de complejidad, hablemos de un país tan simple como la Argentina, ¿no? No pasó nada esta semana otra vez. Yo me perdí algo de la introducción que haces siempre vos, Ale, presentando al equipo en el piso. Ay, sí. ¿La hicimos? No. No, y Leo Yuski me está mirando de reojo. No. Pensando Leo, en la fiesta que hicimos, en el cierre del año, en el asado de Charlie. Me está mirando de reojo porque no lo presenté, así que Leo Yusti, como siempre, en la operación, y el querido Fede Politi, ícono de este programa, que está conmigo desde que existe el programa, querido amigo, así que en la producción. Bueno, no pasó nada, digo. No, algo en el Congreso, ¿no? Algo en el Congreso. Sí, pero qué sé yo, lo de siempre, designar los miembros de la auditoría sin que nadie los conozca, entre gallos y medianoche. Se aprobó el presupuesto en diputados, pero sin derogarse lo referido a financiamiento de las universidades y al tema discapacidad. No se vetó después. No se va a vetar, parece. No se va a vetar, esto es un detalle interesante. Se tratará... Eso dijo el presidente, ¿no? Sí.
se tratará estos días en el Senado, el miércoles, ¿no? Hay una próxima... No, miércoles o jueves, ya me perdí. Me parece que el viernes. Viernes, bueno. El viernes, sí. No, el jueves no se puede, no por Navidad, sino porque es mi cumpleaños. Entonces ese día no hay posibilidad de festivo nacional. Bueno, está claro. Vos sabés que en ese sentido de festivo... Por supuesto. Mira, perdónenme la digresión, pero en el sentido de festivo nacional, el señor presidente de los Estados Unidos, un tal Donald Trump, parece de resolver que el día, como su cumpleaños coincide con el Día de la Bandera, lo importante obviamente es su cumpleaños, no el Día de la Bandera, y de ese día va a ser gratuita la entrada a los parques nacionales, que hasta ahora no lo era. Es decir, lo va a hacer porque es el cumpleaños de Trump. Y va a dejar de ser, que lo era gratuita, el día de Martin Luther King. Sí, que hace y años además que lo era. increíble, acaba de completar el nombre del Memorial Center Kennedy, le ha puesto Donald Trump. Donald Trump primero. Donald Trump primero. Kennedy. Robert Kennedy. John Fitzgerald, claro. John Sí. Fitzgerald Kennedy. Que tiene No. décadas el Sí, Centro sí. Cultural Kennedy. Es un ícono de Washington, es un lugar espectacular. Yo he Sí, tenido la sí, suerte de sí. ver algún espectáculo allí, es una maravilla de teatro. Bueno, ahora se llama Donald Trump Kennedy. En fin, yo creo que podríamos decir con alguna ironía que la Argentina siempre exporta, ¿no? Lo peorcito que tiene. Sí. Ponerle los nombres de los presidentes a cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Dios mío. Bueno, cuando, no sé si lo mencioné en el programa, cuando se le puso a el correo central, Centro Cultural Kirchner, yo mandé una carta de lectores diciendo que eso debería llamarse Centro Cultural Correo. Ese es el Palacio de Correos, el correo que fue tan emblemático en una época de nuestra historia, y además ese edificio maravilloso, además la plaza en frente se llama Plaza del Correo. Bueno, no. Y tuve la expectativa de que cuando se le sacó el nombre Kirchner, se le pusiera Centro Cultural Correo. Tampoco. No. Libertad. Claro, tampoco. Que está bien, pero no tiene que ver con la esencia de ese lugar. Digamos, además estaría bien si no fuera que es un momento en que la palabra está apropiada por el partido de gobierno, ¿no? Es decir, es un poco... los norteamericanos le pusieron Kennedy al Kennedy Center muchos años después del asesinato del presidente Kennedy, claro. No al día siguiente. Pero bueno, Mercedes, ¿vos cómo lo viste este temita del Congreso? ¿Cómo lo vi? Como siempre me abruma el cómo aprende. Yo no quiero, como puedo decir, rotular a los distintos grupos, pero cuando uno ve cómo se va pasando el aprendizaje de las trampas adentro del Congreso, ¿no? Cuáles son las jugarretas que se va haciendo un partido en el otro, yo no lo puedo creer. Es como diciendo... sacan lo peor de la política para generar estos espacios de, como puedo decir, de no democracia, realmente, de no debatir en sentido estricto, ¿no? Los procesos y las leyes. Yo quería leer un párrafo de Claudio Jacqueline en La Nación de hoy, que dice: la composición de la Auditoría Nacional, de la Auditoría General de la Nación, literalmente entre medianoche y gallos, dice con mucha ironía, con la subrepticia concesión por parte de la ex anticasta Fuerza Libertaria de lugares para 3 expresiones del peronismo, incluida la Cámpora, no es un hecho aislado sin réplicas posteriores. Fue una maniobra ejecutada con premeditación y alevosía que sumió en la perplejidad a muchos que todavía esperaban que Javier y Karina Milei manifestaran alguna forma de apertura y republicanismo. Y yo creo que es así, se acabó la casta, no hablemos más de casta, porque ¿quién puede hablar de casta cuando hace negocios de este tipo? Estamos hablando del organismo de auditoría, de fiscalización de la gestión de Estado más importante, que no depende del Poder Ejecutivo, depende del Parlamento.
que es el que debiera controlarle las cuentas al gobierno, medirle el aceite al gobierno y decirnos a los ciudadanos, esto está bien, esto está mal acá, explícame esto, explícame lo otro. ¿A quién pusieron ahí, Marta? A una exdirectora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que sacó su plata del corralito 3 días antes de que se levante el corralito, mientras era directora del Banco Ciudad de Buenos Aires. Esto fue en la época de Cavallo y ella tenía buen vínculo con Cavallo. ¿Y se enteró? Bueno, pero yo quiero mirar un poquitito hacia el futuro futurísimo, que es dentro de unos días, ¿no? Porque acá el futuro más lejano... El horizonte está cerquísima. Es unos días o un par de meses. Liotti, en su artículo, un análisis que hace estos días, habla del síndrome del tercer año, ¿no? Bueno, ahora se van a ver los pingos, como dicen en el campo, ¿no? Porque el primer año es asentarse, es armar gabinete, sacar, poner ministro. En este caso también fue una cantidad de exabruptos que escuchamos continuamente, insultos, etcétera, gritos. Eso fue el primer año, parte del segundo. En el segundo lo que ocurrió es la revalidación electoral, digamos, ¿no? Con un susto enorme en septiembre y un triunfo muy asombroso en octubre, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo acá en el Congreso, cómo se reacomodan los distintos personajes, los que van, los que vienen, los que se alían con unos con otros, ¿no? Pero el año próximo hay que gobernar con proyectos concretos, con la necesaria solidez que implica llevar adelante todo esto, gestionar. Acá tenemos, ya llegó, podemos decir, nuestro invitado, lo tenemos acá lo atentamente escuchando, es un especialista en el tema de gestión, porque gestionar es justamente hacer que las cosas sucedan, ¿o no, estimado invitado? Totalmente. Y especialmente escuchándolos con absoluta atención. Quería seguir escuchándolos. De verdad. No, vamos a escucharte a vos. Verdad, en la segunda parte te escuchamos a vos. Vamos a hablar con Bernardo Blechmar nada menos que de la gestión, pero de la gestión en materia educativa, ¿no? Y de qué significa un proyecto que bajo el título pomposo de libertad educativa, bueno, puede tener significados muy, muy profundos en una materia en la cual siempre lo decimos, ningún gobierno se ha ocupado seriamente de ponerlo como la prioridad que es, y bueno, estamos ante una situación muy delicada. No, bueno, sí hubo un gobierno, el de Sarmiento. No. Está bien. El de Sarmiento. Es cierto, pero eso lo leí, no lo vi. En 72 años no vi poco. No, tengo que hacer grandes reconocimientos, por ejemplo, a muchas cosas que hizo el gobierno de Ilia, pero yo era muy chiquito. Para la pausa, que ya en unos minutitos la tenemos, yo había sugerido, y vos no me hiciste caso, escuchar el himno a Sarmiento. Y tenías razón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa con el himno a Sarmiento? Me da mucha emoción, mucha ternura, me transmite muchas cosas, pero es muy embolante. No. Hay que hacer una cosa más polenta. No, bueno. Tendrías que haber animado, así todo el mundo recordaba si querés, ese mensaje tan fuerte, ¿no? Fue la lucha, su vida y tu elemento. Muy bien. La fatiga, tu descanso y calma. La niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Bueno, paramos ahí. Con la luz. Lo lograste, Ollanarte, lo lograste. Vamos. Cantó Drucaro. Y ahora Canta muy bien. sí, yo no. Muy bien. Que empezó. No, hay una sola cosita que quiero agregar a lo de Mardi y nos vamos a la pausa.
Yo creo que el desafío efectivamente del gobierno para el año que viene es enorme, porque no le va a alcanzar con su gran carta. Hasta ahora tuvo dos. Una, que el gobierno de Estados Unidos lo salvó cuando estaba muy mal. Y la otra, la fundamental, es que no tiene oposición. No alcanza con eso solo. Hay que ver cómo la gente empieza a reclamar, porque la gente le está pasando mal. Esta es la verdad. Hoy escuchaba los datos de mora del sistema financiero, lo dijimos varias veces en el programa, pero no habían llegado a tanto. Han triplicado el año anterior, son los más altos de la historia. Desde que se mide la mora en los bancos, no hubo tanta gente debiendo cuotas, y sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Bueno, dijimos con Marta, ella proponía el himno a Sarmiento, y yo le dije que más acorde con la Argentina a esta altura del año era Cambalache. Quedó Cambalache. Pero además Julio Sosa, escuchando. Pero ya le tal cual. Muy bueno, ídolo. muy bueno. Ya volvemos. Es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lostnitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lostnitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al derecho y al revés, tu programa de radio. Bueno, estamos de vuelta. Dijimos que estamos... Bueno, ante todo hago un muy breve comentario, porque Marcelo de Jesús nos manda un abrazo desde Washington y dice que nos escuche y ya nos está extrañando. Y la verdad que estuvo muy lindo tenerlo a Marcelo con nosotros, varios programas, un verdadero placer. Sí, volvé pronto, Marcelo. Gran abrazo. Estamos, decíamos, con Bernardo Blechmar. Bernardo estuvo varias veces con nosotros en el programa.
es uno de los expertos en educación y particularmente, como decía Marta, en gestión educativa más importantes que tenemos en el país. Bueno, no voy a hablar de su currículum, que es muy extenso, es autor de varios libros, es un consultor de altísimo nivel, tanto en lo público como en lo privado. Su último libro, Facilitación como Práctica Directiva 2024, ya lo hablamos en el programa también. Pero vamos derecho al tema por el cual lo quisimos invitar. Bernardo, ya te dimos la bienvenida. En materia de educación hay un proyecto del gobierno del cual se habló muy poco hasta ahora. Porque la verdad es que en los medios se habló poco. Es que no se habla de educación en Argentina. Claro, pero de este proyecto, a pesar de que está publicado en el sitio web del Ejecutivo, no se habla. Es yo lo anticipé, el que se llama Libertad Educativa, que se propone en reemplazo de la Ley de Educación Nacional vigente de 2006. Te pedimos, danos una idea general del proyecto, de qué modo modifica el esquema legal actual de la educación y tu opinión sobre los efectos que puede tener si el Congreso lo llega a aprobar. Ok, primero no está presentado ya todavía en el Congreso, es un proyecto. Yo creo que hay 3, 4, 5, 6 cosas muy claras que está planteando. Uno es la subsidiariedad del Estado, es decir, lo que pone el rol central del proceso educativo en la familia y subsidiariamente en el Estado. La segunda cosa que está planteando es que ya no hay, la educación funciona como un servicio esencial, no como un derecho, sino que de algún modo eso restringe posibilidades de conflictos sociales, huelgas, etc. Después genera lo que ellos llaman una autonomía en las escuelas, por las cuales más allá de unos contenidos básicos que deberían tener comunes, cada escuela desarrollaría un currículum propio según sus características. Esto alude al hecho de que cada escuela tendría que definir inclusive su gobernanza, es decir, habría un consejo de padres que evaluaría la gestión del director, también en algún caso podría definir su incorporación o despido, probablemente. El director de algún modo tiene que rendir una serie de evaluaciones que tendrían, no está muy claro cuáles serían. Se habilita el homeschooling, la idea de que hay 2 canales de educación, más allá de la escuela, serían las redes sociales y la familia en particular, con lo cual no necesariamente el pasaje por la escuela se hace obligatorio. Es decir, no hay obligación de ir a la escuela. No hay todo esto son como puntos que después merecen ser desarrollados, pero en principio se habilita la idea de que la escuela no es la única garante de la educación, sino que eso también tiene que ver con un derecho teórico de los padres respecto a elegir o no formarse en la escuela. Todo esto que vos decís son un montón de cosas, un montón. Y hay más todavía. Cada cosa es toda un cambio drástico, un programa, un proyecto que pondría en difícil situación a muchos, etcétera. Y yo coincido, espero que vos también, con todos aquellos que dicen esto no soluciona ninguno de los problemas de la educación en Argentina. Más bien los profundiza en algún sentido. Exacto. Primero porque define una cosa que es muy interesante, que es una suerte de privatización de la infancia. Esto es como si los chicos fueran una propiedad familiar, no hijos de una familia, sino una propiedad que define per se qué es lo que hago con mis hijos. Cuando obviamente los hijos tienen que ver con la familia, pero son parte de una sociedad y hay un Estado, una comunidad que también se hace cargo. Imagínense que en esa privatización puede ocurrir de todo, porque si todo definen los padres, sabemos lo que pasa también intrafamiliarmente en muchos casos. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, una cosa es mejorar sistema y organización y otra cosa es quebrar la institución de la educación como bien público, como cuestión comunitaria. Eso ya no es un problema organizativo. Es aquello que se hablaba de Sarmiento, esa idea de educación común para todos, de tal manera de generar un despliegue de posibilidades, cosa que no es que está ocurriendo. Estamos muy lejos de estar en el mejor nivel de la educación posible.
Ahora, otra cosa es lo que uno llamaría, tomando lo que vos planteás, algo que está muy presente no solo en este gobierno, que se llama pulsión fundacional. Cada uno cree que hay que barrer Claro, que hay que descubrir todo la pólvora, y hay tal que cual. empezar todo de nuevo. Tal cual. Y acá hay 3 preguntas que yo personalmente siempre me hago cuando uno intenta generar un cambio con cierto nivel de profundidad. Hay cosas que vale la pena preservar, hay cosas que vale la pena cambiar y hay cosas que hay que agregar que no las tenemos. Eso también lo preservar. aprendí también cuando vos eras parte del consejo asesor del programa de auditorías ciudadanas que desarrollábamos. Esto, una regla de oro: conservar lo que está bien, Y sacar lo que potenciarlo. está mal y agregar Lo lo que no que es hay. necesario. Ahora, fíjate que esto mismo no es solo acá, estuvo en varios gobiernos con esta idea. Sí. Ahora, también fijémonos la diferencia. Hablábamos antes de gobiernos que se han ocupado de la educación. Bueno, en el caso de Alfonsín fue el Congreso Pedagógico. Sí, La tal idea cual. de poner Sí, en tal debate qué Es tipo de verdad. educación queremos. Ahora, después tenemos una brecha que es bastante típica entre las ideas políticas y la capacidad de llevarlo a la práctica. Del mismo modo, se suspende en este proyecto el financiamiento que se fijó en la ley del 2006 respecto al 6% del PBI. Claro, Pero que eso ya no es- se ya no cumplió un está- solo año. No se cumplió, pero ahora lo sacaron Ahora también lo del sacaron, presupuesto. ahora lo sacaron del Del presupuesto. presupuesto, sí. Hay un tema de las escuelas técnicas que casi, yo diría que es el acabose del nivel de educación técnica. Ahora, todo esto está hecho en un escritorio con las personas que están sin que eso tenga que ver ni con un debate, ni con consulta, en un programa que no estás generando un cambio, estás cambiando la regla de juego totalmente. Vos sabés que yo le agrego una cosa y la quiero escuchar a Mercedes, pero esto afecta los derechos de los niños, ¿no? Es decir, esencialmente los niños tienen derecho a ser educados con independencia de la propia voluntad de los padres. Pero es que la escuela es un espacio intermediario entre la sociedad global y la familia. ¿Para qué está en la escuela? Justamente para no generar esa primarización del vínculo familiar y entrar en un lugar social, donde el chico de algún modo tenga que ver con otros chicos, aprender, inclusive más aún en esta época, donde en muchos casos, especialmente en clase media, hay una sobreprotección que implica casi que la familia está mirando a la escuela como si fuera una extensión de la propia familia, cuando la escuela no es una extensión y debe estar en tensión con la propia familia. No quiere decir que no respete valores, pero ¿para qué está? Justamente para eso, Yo ¿no? espero no equivocarme. Creo que estos son fuegos artificiales, que esto no va a salir, no va a ser aprobado. ¿Vos qué opinás? Es absolutamente probable, porque mientras esto está ocurriendo, están ocurriendo millones de otras cosas, entonces cada tanto hay una especie de ensayo, de globo de ensayo, cuyo peligro en esto sí es una pequeña diferencia. Yo creo que van por más y de acuerdo a las circunstancias logran algo de eso que se propone. Ujú. Entonces, por un lado, es un distractor de otros temas, por otro lado son avances que si no son totales, logran algunas cosas en el camino que era imposible de pensar si esas Sí. son las cosas, ¿no? Mercedes. Sí, a mí me interesaría escucharlo a Bernardo en un tema que vos has tratado mucho, pero que me parece importante que la audiencia escuche los avances actuales en eso, en el sentido de que los chicos no aprenden a leer ni matemáticas, o sea, ni lengua ni matemáticas. Están los docentes en todo el país con obstáculos muy fuertes en lo que sería el nivel de aprendizaje. Y me interesaría que vos converses en ese sentido, que se ha avanzado desde el punto de vista de lo que serían las metodologías pedagógicas o las tecnologías pedagógicas o lo que fuera. Es decir, ¿qué se está haciendo específicamente para mejorar estos niveles de aprendizaje? Y vos mismo planteás de pasar a escuelas donde se manejen
no la eficacia, ¿no? No que se trabaje en la productividad escolar y sí en la resiliencia. Creo que así lo planteás vos, Bernardo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué avances se han realizado en estos aspectos concretos de la educación y el aprendizaje? A ver, 3 o 4 cosas sobre este tema. La primera es, el gobierno a través de la Secretaría de Educación puso un foco bastante importante en un tema que es absolutamente relevante, que es el sistema de alfabetización. Ahí hay un debate teórico-pedagógico acerca del constructivismo o temas que tienen que ver con lo fonológico. El gobierno sostiene una línea determinada, hay una tensión ahí, yo no soy un experto en el tema. Sí creo que hay por lo menos un foco que está bien puesto en el sentido de lograr un nivel de comprensión, de habilitación de la lectura en los chicos de tercer grado. Y eso me parece que está bien, y hay algunos avances según parece, pero el foco está bien puesto. Más aún, quiero extenderme un poquito más. Yo creo que hay temas que merecen ser puestos sobre la mesa sin duda alguna y son muy difíciles, pero no por difíciles ni complejos no hay que tomarlos. Por ejemplo, el tema de cierta autonomía de las escuelas, que no es lo mismo que anomia. Sí, yo creo que en algún lugar es bueno que la escuela tenga un porcentaje, un espacio donde dirima su propio currículum a partir del lugar, del barrio, de la comunidad en que está y de los requerimientos que ese lugar tiene. Si el sistema es plano y para todos lo mismo en el mismo lugar, lo que estamos olvidando que no es lo mismo tener una escuela en Recoleta que en Jujuy. Y por lo tanto requiere un nivel de singularización, de situación que está bueno. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es todo un tema. ¿Cuáles son los núcleos básicos para todos? Pero, perdón, en la situación actual o con las leyes y reglamentaciones actuales, ¿el cuerpo directivo de la escuela no puede incorporar a la currícula algunas cosas de estas que vos decís que, bueno, son importantes agregar y que los padres puedan estar también de acuerdo con todo eso? De hecho, ocurre, no está tan claro que eso esté legislado de qué modo. De hecho ocurre y como todos sabemos, la distancia entre lo que se define como política educativa y lo que ocurre en una escuela está atravesado por múltiples interpretaciones de supervisores, de directores, etcétera, de tal modo que cuando llega a una escuela no siempre llega exactamente igual. Pero esos son como intersticios. Es más, yo creo que hoy un buen director tiene que transgredir las normas y la burocracia si quiere hacer algo interesante y, digamos, desafiante en su propio lugar. Transgredir, ir por los intersticios, hacer lo que por lo menos no se prohíbe, pero tampoco se habilita. Claro. Bernardo, te quiero hacer escuchar 30 segundos de algo que dice Santiago Bilinkis en uno de sus interesantísimos podcasts y pedirte una reflexión sobre lo que dice. Lo escuchamos. Parte 3. Cerebros en descomposición. Como dijimos al principio, durante años las redes te mostraban posteos de la gente que seguías. Después llegó TikTok, rompió esa lógica y todos los demás lo copiaron. Hoy cada clip es elegido por un algoritmo que te estudia el detalle. Cuanto más tiempo pasás ahí, más te conoce. Y cuanto más te conoce, más tiempo pasás. ¿El resultado? Hoy la generación Z pasa más de 7 horas por día frente a una pantalla. Esos son 109 días al año mirando videos. ¿Cómo educás a esa generación que se pasa 7 horas por día mirando videos? ¿Y cómo se relaciona esto con la, entre comillas, libertad educativa? Bueno, solamente pensemos una cosa. Si no tenés el espacio social que es la escuela, ese lugar del encuentro físico, del juego compartido, del debate, del conflicto con otros, imaginémonos a ese chico solo en su casa, mientras los padres trabajan en el homeschooling, inundado de redes y virtualidad. Es decir, ahí tenés un ejemplo de qué quiere decir homeschooling en estas circunstancias. Desde ya que es un tema que está en debate total.
el hecho de que en Australia se haya prohibido el tema de las redes hasta los 16 años, que todavía está por verse cómo hace, porque los chicos ya no entran por acá, entran por otro lado. Pero hay un intento, y yo creo que todos estamos explorando formas en las cuales aprovechar lo que Santiago dice de lo muy bueno que trae la inteligencia artificial, los nuevos modos de vincularse a la virtualidad, y cómo mitigás los efectos no deseados que tienen, que son muchísimos, unos y otros. Esa es una cuestión que está en debate y que se está explorando. Más aún, yo pienso que un ministerio que no tiene escuelas debería ser el verdadero laboratorio de investigación, innovación y exploración de nuevas formas y estrategias educativas, porque no dirige escuelas como en algún momento. Eso fue en la ley federal. Vos hablás del Ministerio de Educación de la Nación, que hoy efectivamente... secretaría. O secretaría, que efectivamente no dirige escuelas. Que no tiene escuelas. Entonces, digo, ese sería un espacio importante, y hay espacios y hay gente que puede ser convocada para ir trabajando, estudiando y explorando. Una cuestión es que la comunidad de padres en particular debería ser socio de esta exploración. Porque Totalmente. Si yo exijo respuestas a algo que no tengo claro hoy, y hay cierta perplejidad en el mundo respecto a esto, bueno, tenemos que ser socios en saber que estamos explorando, podemos equivocarnos, pero eso en conjunto y en un proceso iterativo con la gente, no desde un mandato que surge desde un escritorio para que ocurra en terreno. Claro. Ahora, ahí vos, Bernardo, planteás dos cuestiones, ¿no? Y Edgar Morin, que los nombramos al inicio, habla del conocimiento situado, es decir, esto que vos planteabas de es distinto Jujuy que Patagonia, y hay que tomarlo, ¿no? El contexto influye. Pero vos hablás de un tema que tiene que ver con la cultura del cuidado adentro del sistema educativo, que es muy importante tomarlo en cuenta y que tampoco se considera en la política pública ni en la política, yo diría, organizacional. ¿Qué nos podés decir de estos avances en lo que sería la cultura del cuidado y del autocuidado? Me gustaría tomarlo más allá de los chicos, que son finalmente el objetivo, lo que se dirige el sistema educativo, lo que Hannah Arendt llama los nuevos. Hablar del cuidado desde otra perspectiva, de la perspectiva de los docentes, de los directores y de la gente que está en el campo. Fíjate que en este proyecto no habla nada acerca de qué hay de nuevo para cuidar, formar y desarrollar docentes y directivos. Sí, sin los cuales no hay nada. Porque es la verdad. ahí tenemos dos temas que son importantes, dos grandes temas. Un tema es la formación. Con todo esto que está ocurriendo, nuevos desafíos, nuevas complejidades, inteligencia artificial, el tema de la formación tiene que revisarse totalmente, no solo en el nivel de las ideas, en el nivel de las prácticas y en el nivel de las subjetividades, que es el cuerpo que pone un director o un docente cuando está en el aula o en una escuela. Porque finalmente lo que está en juego es que el momento de la verdad en educación es una persona y un grupo de personas, hay un vínculo. Ahora, ese tema nunca estuvo en el desarrollo, pero eso es la formación. Y después tenés otra avenida que es clave, que es cómo sostener a gente como los docentes y los directores que están en esa frontera de tensiones, de violencia, de complejidades, de problemas sociales, alimentarios, etcétera, como para que de algún modo no ocurra que a los 10 años uno tire la toalla o sienta que de algún modo ha entrado en una situación de burnout, de cansancio. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hoy no hay nada que no sea ni hablar, obviamente, del salario, pero no estoy hablando solo del salario, estoy hablando de la condición de vida de estar ahí. Ejemplo chiquito. Efectivamente hay un tema demográfico de descenso de la demografía. Tenemos una gran oportunidad de poder hacer mejor las cosas, ni siquiera aumentando, manteniendo cosas. La pareja pedagógica, que son dos personas frente a un aula, cambia radicalmente la capacidad que tiene un docente de estar y tener un equipo y tener un otro con el cual trabajar. Eso
cada vez va a ser más posible, lamentablemente no por el buen motivo, pero sí va a ocurrir. Y está ocurriendo. Y los países más avanzados, el famoso ejemplo de Finlandia, que está a la cabeza hace tantos años, se basa en eso, ¿no? En formación docente a full, sí. en que es un privilegio y un honor ser docente, en que bueno. Entonces, ese tema, si yo digo, en mi humilde opinión, diría que ese es el núcleo central de, a mi modo de ver, de un trabajo de transformación educativa. ¿Qué hacemos con los docentes, con los directores? Que son aquellos articuladores, que son aquellos que de algún modo están guiando todo ese proceso y que hoy están atribulados en complejidades, problemas económicos, lugares que tienen que atender temas sociales. Hay que trabajar mucho con las familias tema también, porque en muchos casos se ve que las familias agreden a los docentes, totalmente, los descalifican. Entonces, ¿qué recibe el niño de todo eso? Y además, bueno, también es lamentable lo que hemos visto últimamente, violencia en las escuelas. Totalmente. En Mendoza, una escuela fue prácticamente destruida por aproximadamente 100 alumnos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema de la violencia específicamente en las escuelas? La violencia en las escuelas no es más que el reflejo de la violencia que tenemos, claro, socialmente. O sea, la escuela en algún momento era una suerte de frontera entre familia y sociedad. Hoy esa frontera está absolutamente diluida, está permeada totalmente socialmente. Redes, familia. Es además una cosa muy concreta. Esa frustración que muchas veces existe en mucha gente, ¿dónde volcarla? La escuela es todavía la única institución abierta a la comunidad con la cual vos te puedes encontrar cara a cara y hacer cosas que no puedes hacer con un Ministerio de Economía o un Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿dónde vas? Vas a la escuela. Ahora, efectivamente hay un trabajo con las familias. Si vos preguntás en general, en muchos directores, ¿cuál es un tema central que tienen? Es la relación con la familia. Claro. Por este tema que vos planteás, Marta. Pensá que todo el tema de lo que son denuncias por acosos sexuales o situaciones bastante inverosímiles que han generado dolores enormes, no estoy hablando de lo cierto, sino de aquello que es aún inverosímil, bueno, el chat familiar, claro, puede ser un tal tema. Este tema último, en este tema no está una cuestión con la ESI. Hay una demonización de la ESI cuando fue realmente, a mi modo de ver, un logro enorme. Tal cual. Bernardo para cerrar, Bernardo, no tenemos, la pasión, Mercedes, nos echan, la pasión ¿no? Educativa, Mercedes, una frase. Nos echan, estamos fuera de horario. Nos echan. Bueno, Eros pedagógico, se llama Eros pedagógico. Perfecto. Muy interesante, lo vamos a seguir, estamos a full comprometidos con el tema. Le recordamos a nuestra audiencia, los esperamos el lunes 29 y después los esperamos el jueves 8 de enero de 19 a 20. A partir del jueves 8 de enero estamos de 19 a 20, siempre al derecho y al revés, siempre tratando de generar esto, pensamiento, diversidad, debate. Un abrazo, gracias, muy feliz Navidad para Fernando. Todos. Y nos vamos con el Nano Serrat como siempre. Hasta la semana próxima. Gracias, Bernardo.